tardes, hermanos. Ahora vamos a hacer una lectura bíblica en Apocalipsis 2, capítulo 2, perdón, versículo del 1 al 7. Vamos a hacer todos juntos porque pues, son solo 7 versículos. Y bueno, gracias. Bueno, dice así: escribe el ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar los malos, que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues no vendré por ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Ahora le pido a nuestro pastor, puestos de pie, que lo recibamos, a nuestro pastor Hugo César Ríos III, para que nos dé el mensaje titulado El primer amor. Oremos, hermanos. Señor, muchas gracias. Te rogamos, Padre, dirígenos, Señor. Danos de tu gracia, tu permiso y tu bendición, Señor, para, Señor, meditar en tu palabra. Todos te necesitamos y rogamos tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Gracias a Dios por todo. Bueno, ya estamos en marzo, pero apenas estamos agarrando marzo, ¿verdad? Así que todavía podemos hablar del amor. ¿Ya se olvidaron del amor? Ya pasó febrero. ¿Todavía siguen regalando cositas? Sonrisas, abrazos, besos, apapachos. Pues ya empezaron a pelear. ¿No, verdad? Muy bien. Acuérdense que Pablo dice que el amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Y hemos hablado ahora sí mucho del amor. Y la palabra de Dios nos ha guiado para poder estudiar la clase de amor, el tipo de amor que Dios quiere que vivamos, ¿verdad? Que esas expresiones que tenemos para con las personas vayan no solamente acompañadas, sino tengan su base en el amor de Dios, ¿verdad? La razón por la cual sonreímos a alguien, la razón por la cual le damos un chocolatito a alguien, la razón por la cual le hicimos una cartita a alguien, que tenga su base siempre en el amor de Dios. Amén. Gracias a Dios. Bueno, ¿usted ama a Dios? Amén. Con esa pregunta nos introdujo, ¿verdad? Nuestro hermano Hugo. ¿Usted ama a Dios? Es una respuesta que todos tenemos, y obviamente, ¿verdad? La respuesta es sí, amamos a Dios, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos dice, otra vez gracias a Dios por la escuela dominical, porque yo creo que el hermano Samuel me copia mi mensaje, ¿verdad?
Dios que lo amo, pero no amo a mi prójimo, ¿qué dice? No es cierto. Porque ¿cómo puedo decirle a Dios que lo amo a quien no lo veo? Si a mi hermano que lo veo, no lo amo. O sea, es incongruente, pero además el apóstol Juan va un poquito más allá. Y dice, si yo sigo insistiendo en que amo a Dios y no amo a mi hermano, entonces yo estoy diciendo que Dios es mentiroso. ¿Usted se atrevería a decirle a Dios que es mentiroso? ¿Verdad que no? Pero Juan lo desglosa para que nosotros nos demos cuenta, amados hermanos, que no podemos hacer lo que nosotros pensamos, sino lo que Dios dice, para que sea realmente el amor de Dios el que profesamos, ¿verdad? Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Bien, Juan es, amados hermanos, el apóstol del amor. Usted lo conoce así, ¿verdad? ¿Cómo más conoce a Juan? Como Juan el apóstol. ¿Qué más? Como el discípulo amado. ¿Qué más? Como Juan el teólogo. Algunos lo separan, ¿verdad? Que uno es Juan el teólogo, que otro es Juan el apóstol. Es el mismo Juan. Y en sus tiempos mozos, ¿saben cómo le decían a Juan? Es más, si usted piensa que el Señor Jesucristo no ponía apodos, pues sí los ponía, ¿verdad? ¿Cómo le decían a usted? En la escuela, güey. Pero el Señor Jesucristo a Juan, cuando era joven, le puso, juntamente con su hermano Jacobo, le puso: ustedes son los Boanerges, le dijo, que quiere decir hijos del trueno, ¿verdad? Y ustedes pueden sacar las características del trueno, ¿verdad? Ruidoso, ¿verdad? ¿Qué más? Explosivo, exactamente, ¿verdad? De mechita corta, dicen algunos, ¿no? Así era Juan. Sin embargo, cuando leemos lo que él escribe, y déjeme decirle que no escribió poquito, él es el autor del Evangelio según San Juan. Él es el autor de primera, segunda y tercera de Juan. Y él es el autor de Apocalipsis. Imagínense ustedes. Ahora, ¿qué habla o de qué habla en los escritos de Juan? En resumen, habla del amor. ¿Quién nos puede hablar más del amor, amados hermanos, que no sea una persona transformada por el amor de Dios? Porque alguien que no ha tenido amor en su vida ni para con él mismo, mucho menos para con los demás, ¿cómo nos va a venir a hablar del amor? ¿Cómo puedo yo decirles a ustedes, amados, ámense, respétense, si yo no respeto a mi esposa o a mi hijo? Es incongruente. Por eso, cuando conocemos la vida de alguien que fue así de tremendo, que fue un Boanerges, y después vemos su vida transformada en una persona totalmente diferente, ¿qué decimos? Gloria a Dios, ¿verdad? Algunas personas dicen: si esto me lo hubieran hecho o me lo hubieran dicho años atrás, ¿verdad? Hubieran conocido a Lugo Ríos carnal, ¿verdad? Algunos dicen. Pero el Señor me ha cambiado, el
amados hermanos, esto es el amor. El amor es algo que existe en la vida de una persona por algo que sucedió en su vida. Todas las personas, dice el Señor, nacemos en pecado, todas. Y para que una persona pueda amar con el amor de Dios, porque ustedes conocen los diferentes tipos de amor, con el amor ágape, con el amor de Dios, para que una persona pueda amar de verdad, tiene que haber sucedido algo muy especial en su vida. ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Juan? El Señor los regañaba cada rato a él y a su hermano. Porque Juan y Jacobo decían: Señor, ¿quieres que le pidamos a Dios que le caigan rayos a estas personas, que los consuma? Imagínense cómo eran estos muchachos. Y el Señor Jesús, ahí está. Vean ustedes, con amor, con paciencia, con gozo, con paz, con mansedumbre, con templanza, aguantándolos, guiándolos y nunca desechándolos. ¿Amén? ¿Se dan cuenta de lo que es el amor? Y la vida de Juan fue cambiando. Y después lo vemos recostado en el pecho del Señor y decimos: es el discípulo amado. Y lo vemos en el círculo íntimo del Señor Jesús, cuando el Señor Jesús tenía que apartarse o hacer ciertas cosas especiales, siempre jalaba a Jacobo, a Pedro y a Juan. ¿Usted a quién va a jalar para cuando haga algo? ¿En quién piensa? ¿En los que se portan bien o en los que se portan mal? ¿En los que le ayudan o a los cuales usted le dice: ya no me ayuda? ¿En quién piensa usted? Y el Señor Jesucristo siempre pensó en él. Él necesitaba mucho del amor de Dios hasta que aprendió a amar. Por eso, amados hermanos, la persona que escribe el Apocalipsis es una persona totalmente cambiada de la forma en que fue cuando todavía el amor de Dios no se había asentado y acentuado en su corazón. ¿En dónde se encuentra Juan cuando escribe el Apocalipsis? Él se encuentra en una isla llamada Patmos. ¿Qué hace Juan allí? Él está desterrado. Se dice que el emperador Domiciano lo envió allá, lo desterró. Y dice la Biblia: por causa de su fe. No a todas las personas les gusta, amados hermanos, cómo son los cristianos. Estamos hablando del apóstol del amor. A estas alturas, amados hermanos, de la vida de Juan, todos los demás discípulos, todos los demás apóstoles ya habían muerto. Juan es el único que murió de viejo y tal vez en su camita. Pero pasó por muchas cosas muy fuertes en su vida que pusieron en peligro su vida. Todos los demás apóstoles murieron martirizados. Pedro fue crucificado de cabeza. Otros fueron traspasados a espada. Otros fueron decapitados. Pero Juan tuvo el privilegio de que Dios le dio larga vida. Cuando estamos hablando aquí, Juan tiene aproximadamente 90 años. Pero cuando él recibe, amados hermanos,
dictando es el mismo Señor Jesucristo. Por eso, cuando le pregunten a usted cuántos evangelios tiene la Biblia, ¿usted qué va a decir? ¿Cuántos? Un evangelio formado de... Esa pregunta es correcta. Ya pasó por el seminario el hermano. Es un solo evangelio, es el evangelio de Jesucristo. Pero lo tenemos desde el punto de vista de Mateo, desde el punto de vista de Marcos, desde el punto de vista de Lucas y desde el punto de vista de Juan. Pero además, amados hermanos, en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, que usted puede encontrar un mensaje especial para cada una de las iglesias de Asia, 7 iglesias. A estos dos capítulos, 2 y 3 de Apocalipsis, se les conoce como el quinto evangelio. El quinto evangelio. ¿Quién escribe? Escribe Juan. ¿Quién dicta? El Señor Jesucristo. Y amados hermanos, Juan es una persona que está en la isla de Patmos, ¿verdad? Y que recibe este mensaje. Hay muchas iglesias en Asia, ya en ese entonces, pero el Señor Jesucristo le dice a Juan que escriba para enviarle, capítulo 1, versículos 10 y 11, para enviarle un mensaje que él tiene que darle a iglesias que son el prototipo de las congregaciones cristianas en el mundo. Con alguna de ellas nos identificamos nosotros como congregación. Pero dice estos versículos: yo estaba en el Espíritu del Señor y oí atrás de mí, dice, una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. ¿Quién es, hermanos? El Señor Jesucristo. Y dice el Señor Jesucristo a Juan: escríbelo en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. ¿Cuáles son? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. El Señor Jesucristo envía un mensaje especial para cada una de ellas. El mensaje a la iglesia de Éfeso lo encontramos precisamente en la lectura que hicimos, versículos 1 al 7. De hecho, están allí, ¿verdad?, con subtítulos. Y el mensaje es este: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Bueno, los teólogos, amados hermanos, los que saben de esto, nos dicen que hay una explicación para cada una de estas palabras. En el capítulo 1, versículo 20, el Señor explica que las estrellas de las que se refiere, porque dice el que tiene las 7 estrellas en su diestra, las estrellas, amados hermanos, son los ángeles de las 7 iglesias. Cada iglesia tiene un ángel enviado por Dios. Los candeleros, porque dice el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Los candeleros, amados hermanos, son las 7 iglesias. Las estrellas son los ángeles de las iglesias y los candeleros son las iglesias. El ángel, amados hermanos, entonces es el mensajero, es la persona enviada por Dios para presidir en cada iglesia.
el ángel era el funcionario de la sinagoga. Su tarea era leer la escritura, orar por las personas y enseñar la palabra de Dios. En nuestros tiempos, amados hermanos, en nuestro contexto, es el pastor. El candelero, que son las iglesias, y dice que es la lámpara, el candelero es la lámpara que ilumina al mundo. Por eso el Señor Jesucristo dice: vosotros sois la luz del mundo. Entonces, amados hermanos, la iglesia es la lámpara que está alumbrando continuamente, porque está siendo alimentada con el aceite de la presencia del Espíritu Santo. Esto es, amados hermanos, lo que la palabra de Dios nos explica acerca de estas palabras que utiliza. Y el mensaje es este: versículos 2 y 3, capítulo 2 de Apocalipsis. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Amados hermanos, todas estas cosas que la palabra de Dios está diciendo, y que el Señor Jesucristo, analizando la vida de las iglesias de la iglesia de Éfeso, está encontrando cosas maravillosas. Vean ustedes todo esto: yo conozco tus obras, yo sé que has trabajado mucho, no puedes soportar a los malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles, los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Son cosas, amados hermanos, que todos queremos en la iglesia, que queremos que la iglesia sea así, que todos estemos trabajando, que hagamos que todas las cosas funcionen. Amados hermanos, el Señor Jesucristo pone dos características en su análisis cuando ve el accionar de cada una de estas 7 iglesias. En todas ellas va a encontrar en primer lugar, o va a mostrar, o va a enunciar en primer lugar todas aquellas cosas buenas, todas aquellas cosas excelentes que la iglesia hace. Siempre en primer lugar, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios es tan hermosa, que nos enseña siempre en primer lugar a ver las virtudes en lugar de los ¿qué? De los defectos. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso, en primer lugar, el Señor Jesucristo resalta las virtudes. Y en segundo lugar, en todas las iglesias, en cada una de ellas, les va a decir lo que Él encuentra que deben corregir. Entonces, en este análisis, amados hermanos, cuando el Señor Jesucristo dice: yo conozco tus obras, quiere decir que los ojos del Señor Jesucristo están sobre cada congregación. ¿Usted cree que Dios está aquí? Y si Dios está aquí, obviamente Él se está dando cuenta, y siempre se da cuenta de cómo funciona la iglesia. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice: yo conozco tus obras, quiere decir que la iglesia era muy trabajadora en todos los ministerios que tenía. Cuando dice: yo conozco tu arduo trabajo y paciencia, está hablando acerca de ese trabajo de evangelismo, ese trabajo hacia la comunidad, ese ser de ayuda cuando se necesitaría o se necesitara hacer algo por la comunidad. Trabajaban bastante. Cuando dice que no podía soportar a los malos,
cuando la iglesia no podía soportar a los malos, dice que los ha probado. Hay personas, ¿verdad?, que siempre han tratado de desvirtuar el trabajo pastoral, que siempre han tratado de desvirtuar el trabajo de los líderes de la iglesia. Pero dice que esta iglesia los detectaba. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Era cuidadosa, era celosa de su doctrina. Era una iglesia que si cualquier apóstol o cualquier persona fuera a esa iglesia y la visitara, se iba a encontrar con una iglesia bonita, ¿verdad? Gracias a Dios. Y de veras, amados hermanos, gracias a Dios, porque las personas que han venido y gracias a Dios se han quedado, dicen, es porque yo vi y encontré mucho amor en esta iglesia. Qué bonito, gracias a Dios, ¿verdad? Hace un tiempo, uno de mis hermanos allá en Tlaxcala ya no iba a poder asistir a la iglesia porque él vivía en Puebla y siempre el trayecto a veces se hace pesado, ¿verdad?, tanto físicamente como económicamente. Y yo le dije, vaya usted allá en Puebla, hay por lo menos 5 iglesias de Nazareno. Después de un tiempo me dice, hermano, voy a buscar una cerca de mi casa, porque fui a las iglesias de Nazareno, caso me hicieron. Cuando se saludaban, a mí me brincaban. Todo el mundo se saludaba con sus amigos, con sus grupitos, y a mí ni siquiera me saludaban. Dice, no, mejor busco una por ahí por mi casa. Qué triste, ¿verdad? Siempre estemos pendientes, amados hermanos, de mostrar el amor de Dios. Siempre. Por eso es maravilloso lo que se dice de esta iglesia, lo que el Señor Jesucristo dice. Entonces, amados hermanos, hay algo más que es de mucha importancia. En el versículo 6 dice, yo sé que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Era una iglesia excelente. Los nicolaitas, amados hermanos, eran seguidores de una persona que se llamaba Nicolás. Era un líder de la iglesia. Pero este líder de la iglesia, ¿verdad?, como de repente salen, se rebelan contra la doctrina, se rebelan contra lo que se hace en la iglesia y empiezan a jalar gente y empiezan a enseñar lo que ellos quieren y se llevan a la gente y la gente les hace caso. ¿Qué enseñaba Nicolás a la congregación? No lo hacía en el templo. ¿Pero qué enseñaba? Lo que enseñaba, amados hermanos, era que se podían permitir en su vida impureza sexual. No pasa nada. Dios ya nos lavó con su sangre. Dios ya nos perdonó los pecados. Así que hagamos lo que hagamos, no pasa nada. Y por eso se va la gente, porque eso a la gente le gusta. ¿A usted le gusta eso? Que le digan, puedes hacer lo que quieras, no te preocupes. La gracia de Dios ya los había perdonado. De todas maneras, los iba a cubrir a pesar de sus pecados y a pesar de sus lascivias. Esos eran los nicolaitas. Pero la iglesia de Éfeso dice, yo he encontrado en ti que aborreces las obras de los nicolaitas, a los cuales, dice el Señor Jesucristo, yo también los aborrezco. Ahora, amados hermanos, a pesar de todas estas cosas excelentes que el Señor Jesucristo encontró en la iglesia de Éfeso,
el Señor Jesucristo dice: pero tengo algo contra ti. ¿Qué pasa cuando primero le dicen todo lo bonito que es usted y luego aparece un pero? Y algunos dicen: ahí es donde la puerca torció el rabo. Saben, amados hermanos, todo aquello que primero se dijo, como que se oscurece, como que ya no es tan brillante, como que pierde su valor. ¿Qué es lo que le dijo el Señor Jesucristo a esta iglesia? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Una iglesia pujante, una iglesia con todos sus ministerios funcionando, llena de gente. ¿Es posible que el Señor Jesucristo pueda decir esto? El Señor dice: arrepiéntete. Recuerda por tanto de dónde has caído. Y haz las primeras obras, porque si no, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Recuerden que candelero es iglesia, es decir, pueblo de Dios. Si las personas no se arrepienten, si las personas no se dan cuenta de que no solamente es hacer, sino principalmente es ser, si no considera eso que necesita corregir en su vida, si no lo analiza y no le pide a Dios que le ayude y le perdone, amados hermanos, ¿qué va a suceder? Aunque hagamos lo que hagamos, el Señor dice: has dejado tu primer amor. ¿Qué es el primer amor? ¿Qué es dejar el primer amor? Bíblicamente, amados hermanos, el primer amor es el amor matrimonial. En 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 2 y 3, nos dice que este amor, amados hermanos, es el amor que lo deja todo por el ser amado. Es un amor sacrificial que se esfuerza en agradar a su esposo, a su esposa. Es el símil que Dios utiliza para mencionar la relación que existe entre Cristo y la iglesia, el matrimonio. Por eso, amados hermanos, abandonar el primer amor significa que algo sucedió en el corazón. Porque cuando las personas se casan, no se casan y dicen: mañana o pasado, dentro de un año nos vamos a divorciar. No, amados hermanos, algo pasó. Y a eso que pasa, generalmente, es descuido de la relación. Se dejó de amar. No vayan a pensar en el hermano José, el amor acaba, ¿no? Estamos hablando del verdadero amor, del amor de Dios. Por eso, amados hermanos, la iglesia es el lugar, amados hermanos, en donde la esperanza de la presencia de Dios
hace que el corazón se llene de emoción y de entusiasmo. Es donde las personas vienen con gozo, con alegría, porque se van a encontrar con el Señor, porque van a ver a sus hermanos en Cristo. ¿Verdad que eso es lo que cantamos? Cuando nos abrazamos y cantamos el coro de bienvenidos, bienvenidos los hermanos hoy aquí, nos gozamos en decir, ¿verdad? Eso es algo que está en el corazón. Pero si eso se pierde, amados hermanos, entonces ni siquiera le dan ganas de ir a saludar o a abrazar. No. ¿Les da gusto ver a sus hermanos en Cristo? Que están bien. ¿Les da gusto ver que los puede ver aquí? Bendito sea el nombre del Señor. El Señor dice eso. No se debe de perder el amor de Dios. Tengo contra ti, dice que lo has abandonado tu primer amor. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Qué fue lo que sucedió en tu corazón? La iglesia, amados hermanos, hacía cosas y las hacía muy bien, porque las sabía hacer. Nadie dirigía mejor un culto que ellos. Nadie predicaba mejor que ellos. Nadie cantaba mejor que ellos. Nadie tocaba los instrumentos mejor que ellos. Nadie daba una clase de escuela dominical mejor que ellos. Nadie atendía a los niños mejor que ellos. Todo lo hacían muy bien. Y a pesar de eso, el Señor Jesucristo dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Usted en algún momento ha sentido que está haciendo las cosas mecánicamente, nada más por hacerlas, nada más porque tiene cargo, nada más porque tiene que venir? ¿Ha dejado algo? ¿Ha abandonado algo? ¿Qué es lo que Jesús encontró, amados hermanos, en la iglesia de Éfeso? El Señor Jesucristo no llegó y a ver si estaban haciendo bien las cosas, si estaban dando bien las clases dominicales, si lo que se estaba diciendo estaba bien, si estaban atendiendo a la comunidad. El Señor Jesucristo vio que el fundamento del amor se había debilitado. La fe que sostiene la obra de Dios y por lo cual hacemos las cosas se había debilitado. El amor, que es la base del servicio para hacer las cosas con amor, se había debilitado. La esperanza se había debilitado. Tal vez se hacían muy bien las cosas, pero ya no había emoción en los corazones. Y entonces el Señor Jesucristo le dice esto a la iglesia: recuerda de dónde has caído, dónde te perdiste, en qué momento dejaste de sentir gozo, alegría, emoción por ir a la casa de Dios. ¿En qué momento dejaste de sentir las ganas de leer la palabra de Dios? ¿En qué momento se te perdió ese deseo de convivir con tus hermanos? ¿En qué momento? Todo ello representa el amor de Dios. El amor de Dios, amados hermanos, no tiene que ver con hacer cosas. El amor tiene que ver con convivencia, con amor, con fraternidad de los corazones de las personas. Por eso, amados hermanos, el Señor Jesucristo dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, está con E mayúscula, de lo que el Espíritu Santo dice
a las iglesias. Dice, al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Quiero hacerle una anotación aquí. Si usted se acuerda del libro de Génesis, amados hermanos, cuando el Señor Jesucristo, Dios, sacan a Adán y a Eva del paraíso, Dios pone una espada que se revolvía cuidando. ¿Qué cuidaba? El árbol de la vida, para que nadie fuera a tener acceso a él. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí? Al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida. El árbol de la vida desaparece en el Génesis. Toda la historia de pecaminosidad del hombre, viene el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo vuelve a abrir el acceso al árbol de la vida al que sea vencedor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Amén. Recuerda, dice el Señor, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles son, amados hermanos, las primeras obras que alguien podría hacer para volver a tener el amor de Dios en su vida? El amor de servir a Dios, el amor de disfrutar de la presencia de Dios, el amor de convivir con la iglesia de Dios. ¿Cuáles son las primeras obras? ¿Qué es lo que a usted se le ocurre hacer? Amados hermanos, si usted desea platicar con el Señor, este es el altar de Dios. Este mensaje es el mensaje que habla del amor para los mensajes que el Señor envió a estas 7 iglesias de Asia. Se la mandó a Éfeso, para Esmirna es otro, para Pérgamo es otra. Para cada una de las iglesias de Asia es un mensaje diferente, pero este es el que habla acerca del amor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios. Al que sea vencedor. Señor, te damos gracias. Tú eres bueno, Padre. Tú nos enseñas que tú estás siempre presente en la iglesia, pero la analizas, la revisas. ¿Qué hay realmente en el corazón de las personas? Gracias, Señor, por este análisis, pero necesitamos, Señor, que nos ayudes. Es cierto, tú dices, haz las primeras obras, y eso siempre será buscarte, siempre será pedir tu ayuda, siempre será pedir tu dirección para que nosotros, Señor, podamos retomar el camino contigo, con tu ayuda. También podemos ver en esta exhortación que nos das una nueva oportunidad. No queremos, Señor, que como iglesia nos deseches, nos quites, Señor, que el candelero que le corresponde a esta iglesia sea quitado,
No queremos eso. Pero ayúdanos. Lo que queremos es caminar en tu amor. Poder vivir en el amor de Dios. Poder hacer las cosas por amor a ti, Señor. Poder amar a nuestros hermanos porque te amamos a ti. Porque tú nos amas. Y porque el amor tuyo se derrama en nuestros corazones. Porque nos da gozo, nos da alegría, nos da emoción el poder, Señor, hacer, mi Dios, tu obra. El poder servirte, Señor, en el ministerio que tú nos hayas puesto. Hacerlo con todo nuestro corazón, sirviendo a nuestros hermanos, con gozo, con alegría, con paz. Siempre con una sonrisa, siempre amables, porque es a ti a quien servimos, sirviendo a nuestros hermanos, sirviendo a las personas. Señor, analizas nuestra vida personal, analizas nuestro matrimonio, analizas, Señor, nuestra relación de padres a hijos, analizas nuestra relación con las personas allá afuera. Y si tú dices, Señor, que somos el candelero que alumbra, que somos, Señor, la luz de este mundo, por amor a ti, por lo que tú has hecho en nosotros, por cómo nos has amado, por cómo nos has transformado, Señor, cómo has cambiado nuestra vida, nuestro corazón. Muchas gracias, y necesitamos tu ayuda, Padre, para poder hacer las primeras obras y regresar al lugar en donde tú nos pusiste. Señor, en el nombre de Jesús te ruego tu bendición. Escucha la oración, Señor, de cada uno de tus hijos. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios.